Quiero contarles en qué hemos estado trabajando en GeneXus 17 en este último año. GeneXus 17 fue liberada el año pasado en octubre y desde entonces le hemos ido incorporando nuevas funcionalidades a esta versión. Fueron más de 200 nuevas funcionalidades y mejoras. Y estas las hemos ido liberando a lo largo de este año a través de upgrades. La gente primero nos ayuda a testear esto, los beta testers nos ayudan en el proceso de beta test para estabilizar estas funcionalidades y una vez estabilizadas estas funcionalidades entonces se incorporan dentro de la línea principal de GeneXus 17 y se van liberando en cada uno de los upgrades. Es así como hoy llegamos entonces a una versión que es la más usada en toda la comunidad GeneXus. Y es acá que les voy a contar entonces de las novedades, de las principales novedades que hemos ido incorporando en GeneXus 17 a lo largo de este año en cada uno de estos pilares. Voy a comenzar con diseño y multiexperiencia. Específicamente en lo que es el diseño, hemos trabajado en que ustedes puedan acelerar sus diseños, la construcción de nuevos diseños y también acelerar la evolución de esos diseños. Hemos puesto foco específicamente en dos puntos. El primero es que ustedes puedan importar esos diseños externos con mayor facilidad, mayor productividad ahí. Y el segundo es que ustedes puedan modelar los diseños dentro de GeneXus. Estos son dos puntos muy importantes en los que hemos trabajado en este año. Con respecto al primero, es que ustedes puedan importar esos diseños. Nuestra propuesta es que los diseñadores trabajen en las herramientas que están diseñadas para ellos. Por ejemplo, que ellos trabajen en Sketch, luego que exporten esos diseños a GeneXus y que los desarrolladores entonces importen esos diseños, ¿sí? Y trabajen con ellos y generen las soluciones a partir de esos diseños. Eso hemos comprobado que aumenta muchísimo la productividad y en este año hemos puesto foco en mejorar ese mecanismo, en quitar toda fricción en ese mecanismo. Tal es así que a principio de año, a raíz de experiencia de unos proyectos, hemos comprobado que los tiempos de desarrollo del frontend se redujeron en un 75% gracias a esta funcionalidad. Y con lo que hemos incorporado a lo largo de este año, específicamente en estos últimos meses, creemos que ustedes van a llegar ahora a reducir en 85% esos tiempos. Eso gracias a mejoras que hemos incorporado nosotros, pero también Sketch como herramienta de diseño. Y al respecto de diseño, GeneXus es la primera herramienta low code que tiene un Domain Specific Language específico para el modelado de los diseños. En este Design System Object, entonces ustedes van a modelar sus diseños. Específicamente ustedes pueden modelar ahí las opciones de diseño y también las decisiones, o sea, los estilos. Y a través de este modelado ustedes logran una mayor conceptualización de los diseños y a partir de esta mayor conceptualización también se puede generar mejores programas. Ustedes van a notar una mayor eficiencia, una mayor performance en los programas generados cuando usan este objeto y además van a lograr mayor perfección en el diseño final que ustedes logran. Así que con GeneXus, con estas dos funcionalidades, ustedes van a lograr mayor precisión y hacer evolucionar mucho más rápido sus diseños. Pero no solamente hemos trabajado en diseño, también en la multiexperiencia en general. Acá es donde con GeneXus entonces pueden modelar desde un punto, modelar sus aplicaciones, su frontend y generar para múltiples dispositivos en distintos tamaños y con distintas tecnologías. Desde un modelo ustedes generan para iOS nativo, generan para Android nativo y ahora también generan para web y web mobile Angular. Esto gracias al nuevo generador Angular que hemos incorporado en esta versión. Es entonces bueno recalcar que a partir de un modelo, a partir de un objeto, ustedes pueden generar para múltiples dispositivos, tamaños y tecnologías, y esto es una muestra del mayor grado de abstracción que hemos logrado en GeneXus para que todo esto se pueda generar. Cecilia, Rodolfo, Alejandro y Fabián les van a estar contando más sobre cada uno de estos puntos. Por otro lado, hemos visto que en las soluciones que se construyen con GeneXus son cada vez más importantes los datos geográficos y la manipulación de esos datos en las interfaces.
En eso hemos trabajado en que los mismos puedan verse en mapas, en reportes, en dashboards y inmersos en sus aplicaciones, que ustedes puedan visualizar esos datos geográficos en distintas capas para distintos usos y resolver así distintos escenarios. Pero no solamente escenarios de visualización, también hemos pensado en los escenarios en donde el operador trabaja con esos datos, da de alta puntos, líneas, polígonos y su entorno de trabajo gira alrededor de estos mapas. Así que todos estos escenarios ahora se cubren en GeneXus y Karen y Javier les van a estar contando más sobre cada uno de ellos en sus presentaciones. Y así como hemos agregado estas funcionalidades, que son las más importantes, también hemos trabajado en una infinidad de otras. Hemos agregado nuevos controles, nuevas APIs, hemos actualizado la tecnología base de cada uno de estos generadores que hay por detrás. Estamos generando para las últimas tecnologías, tanto en el mundo Android, como en el mundo Apple, como en Angular. Así que última tecnología, y eso es otra de las actualizaciones que le hemos hecho a este GeneXus 17 a lo largo de este año. Fernando Paniza va a contarles sobre las novedades en el mundo Android y qué hicimos en GeneXus al respecto, y José Echagüe lo mismo sobre la plataforma Apple. Así que los invito a ver esas charlas también. Pero no solamente nosotros hemos trabajado en mejorar GeneXus 17, sino que a la par han ido avanzando nuestros partners en ofrecer nuevos design systems, nuevos controles, más potencia en sus controles, y este trabajo en muchos casos también lo hicimos en conjunto, o lo hicieron ellos en conjunto con nosotros, les hemos apoyado en ello. Así que ellos también hoy tienen novedades para ofrecer, han ido evolucionando a la par de GeneXus y van a estar contándoles sobre esto. Federico y Pablo específicamente en todas las novedades de K2B Tools y Agustín y Sofía en las novedades de Workbit Plus. El otro pilar en el que hemos trabajado es integración y evolución. Y evolución, hablando ahora no solamente de la evolución de sus sistemas, en facilitar la evolución de sus sistemas, sino que justamente en la evolución tecnológica. Así que voy a contarles ahora acerca de estos dos puntos en GeneXus 17. En primer término, hemos trabajado en el API Object. O sea, ustedes ahora pueden modelar sus APIs dentro de GeneXus. Les va a quedar bien claro en una base de conocimiento, entonces, cada uno de sus módulos, qué API ofrece al resto del mundo. A través de este objeto API, ustedes entonces pueden modelar la interfaz que ofrece ese API al resto, pero no solamente la interfaz, sino también a qué implementación se corresponde esa API. Y por otro lado, entre la interfaz y la implementación hemos agregado una capa de mediación, la cual separa la interfaz de la implementación y permite que su API evolucione mucho mejor, que ustedes puedan evolucionar sus APIs sin tener puntos de disrupción con sus clientes. Por otro lado, el objeto API permite modelar el API independientemente del protocolo que éste ofrece de acceso. Por ejemplo, el protocolo que hoy más se usa es el REST. Entonces, ustedes en GeneXus pueden declarar qué protocolo o qué protocolos ofrece su API. No solamente los protocolos, sino también con qué nivel de seguridad van a requerir ustedes que los clientes accedan a este API. Eugenio va a estar hablando no solamente del objeto API, sino también cómo aprovechar esto en sus modelos de negocio. Por otro lado, quiero hablarles de la evolución tecnológica. ¿En qué hemos puesto foco en los generadores en este año? Primero es la innovación alrededor de .NET. El generador .NET Core hoy genera .NET 5 y, de acuerdo a la estrategia de Microsoft que libera .NET 6 en noviembre, pues en noviembre también GeneXus va a estar generando para .NET 6. Esto es seguir la estrategia de Microsoft alrededor de la liberación de las versiones de .NET, acompañarlos, y eso es lo que nosotros hacemos ya desde el 2001, cuando se lanzó .NET por parte de Microsoft. Así que hay una evolución en ese generador y en esa tecnología, en la tecnología de base, y nosotros la estamos acompañando en el generador. Por otro lado, en el mundo Java también hubo avances incluso disruptivos. Oracle separó el namespace JavaX de Jakarta, creó un nuevo namespace Jakarta para las aplicaciones web basadas en servlets. Así que
Desde GeneXus ahora ustedes pueden elegir para cuál namespace generar o para ambos. Y esta elección la harán ustedes de acuerdo a las necesidades tecnológicas de base que ustedes tengan. Depende en qué motor de servlets, en qué motor de aplicaciones web ustedes van a desplegar las aplicaciones. Por ejemplo, Tomcat 10 ya requiere usar el namespace de Jakarta y GeneXus 17 está listo para que ustedes puedan desplegar en cada uno o en cualquiera de esos motores. Ahora, no solamente hay que generar ese código, hay que también desplegarlo. Y ahí hemos puesto foco en que ustedes tengan una amplia variedad de tecnologías a las cuales ustedes pueden desplegar. Ustedes pueden desplegar en nubes privadas, pueden desplegar en nubes públicas e incluso en un esquema híbrido, donde parte de la solución está on-premises, pero otra parte está en la nube. Y al respecto, no solamente hemos trabajado en el despliegue de las soluciones, sino también en facilidades para la escalabilidad. Por ejemplo, estamos permitiendo ahora que ustedes desplieguen en Azure Functions sobre la plataforma Azure. Así que estamos pudiendo desplegar también en ambientes serverless de Azure, así como ya podíamos sobre Amazon también. Esto entonces les da a ustedes mayor independencia tecnológica, mayor independencia de las plataformas, una evolución constante y les permite generar siempre con las últimas tecnologías de mercado. Y estas funcionalidades son las que las empresas y los gobiernos más aprecian de GeneXus. Les van a estar hablando de esto Claudia, Gonzalo y Sabrina sobre cada uno de estos puntos. Pasemos ahora a hablar de DevOps y las mejoras asociadas a esto. Al respecto, GeneXus ofrece una variedad de herramientas. La plataforma GeneXus ofrece todas las herramientas que ustedes precisan para hacer evolucionar sus sistemas, para acompañarlos en todo el proceso de vida de esa solución. Ahora, hay dos herramientas que claramente se distinguen en ellas, y es GeneXus Server y GXTest. GeneXus Server es la herramienta que les permite el trabajo en equipo, el versionado. Es ahí donde está el repositorio de su conocimiento y a partir del cual se arman las distintas líneas de producción, las distintas líneas de Continuous Integration, de Discontinuous Delivery. Así que es un componente central para el desarrollo en equipo de vuestras soluciones y de la evolución de los mismos. Por otro lado, la segunda herramienta es GXTest. Les permite modelar los tests independientes de la tecnología y además automatizar esos procesos de testing también en cada una de las líneas de desarrollo de producción que ustedes definan en GeneXus Server. Específicamente en GXTest tenemos varias novedades. Ustedes pueden modelar esos tests, tanto tests unitarios como tests de interfaz de usuario, tests web y mobile. Y la novedad es que ustedes también pueden agrupar esos tests en un nuevo objeto llamado Test Suite para entonces ejecutar en conjunto toda una gama de tests. Por otro lado, desde el IDE de GeneXus, ustedes ahora pueden grabar esos tests y entonces ganar más productividad todavía a la hora de crear nuevos tests. Alejandra y Mariana les van a estar contando sobre las novedades en las herramientas, específicamente en GXServer y en GXTest. Y Florencia va a estar contándoles cómo generar una cultura de DevOps para acelerar los desarrollos. Pasemos ahora al cuarto pilar, el de Mission Critical. Desde los inicios, GeneXus está especialmente diseñado para crear soluciones de misión crítica. Y en eso también hemos puesto énfasis en este último año. Porque para crear este tipo de soluciones se precisan muchas herramientas, se precisa generar para múltiples tecnologías, se precisa desplegar sobre múltiples tecnologías y se precisa integrar toda esta solución con múltiples otras soluciones y tecnologías. Al respecto, hemos trabajado fundamentalmente en dos puntos. En primero, en un aspecto central y que ocupa a cada uno de los componentes de vuestra solución, que es la seguridad. Y en segundo lugar, hemos trabajado en apoyar la evolución de los sistemas, la evolución específicamente de las arquitecturas de esos sistemas y dar facilidades alrededor de esto. Con el primer punto, el de la seguridad, hemos trabajado, y esto es un trabajo constante, en mejorar la calidad del código generado, de las bibliotecas que nosotros proveemos junto con ese código generado, pero no solamente las bibliotecas nuestras, sino que también
hemos actualizado las bibliotecas de terceros. Así que esto da una ventaja de siempre estar alineado con la última versión de GeneXus para obtener estos beneficios de máxima seguridad en vuestras soluciones. Y con respecto al GAM, nuestro componente central con el cual ustedes pueden modelar la seguridad en su base de conocimiento, hemos agregado facilidades para que no tengan que acordarse las passwords. Nos hemos subido a las tendencias del mundo al respecto de esto, dando facilidades para one-time password y también para asegurar aún más vuestras soluciones con autenticación de múltiples factores. Por otro lado, y dando facilidades de seguridad cuando estamos en escenarios de microservicios, hemos agregado soporte a protocolos específicos para la seguridad de los servicios, como es SSO REST y Secure Service Token. Hablando ahora de proveedores de identidades, si ustedes tienen en su empresa un proveedor de identidades para las distintas soluciones, y ese proveedor de identidades también es generado con GeneXus, ustedes ahora pueden lograr que ese proveedor de identidades a su vez delegue la identidad en un tercero. Así que pueden lograr que ustedes no tengan que albergar los passwords de sus usuarios, sino delegar eso, por ejemplo, en Google, LinkedIn u otros proveedores. Y hablando de Identity Providers, hemos agregado el soporte a un nuevo protocolo para estos proveedores de identidades. Es OpenID Connect. Y con esto hemos completado la gama de protocolos más usados en el mundo para integrarse con proveedores. Y esto nos da una amplitud enorme de proveedores con los cuales nos podemos integrar en las soluciones GeneXus. Por otro lado, y siguiendo con el tema de seguridad, hemos incluido en GeneXus, en el IDE de GeneXus, el Security Scanner. Esta herramienta permite un análisis estático del código. Así que ustedes pueden correr esto sobre sus bases de conocimiento, analizar el código y ya inspeccionar en una forma temprana los riesgos de seguridad que alberga su aplicación. Este Security Scanner no puede ser utilizado solamente en el IDE, sino también dentro del proceso de DevOps, o sea, dentro de las líneas de Continuous Integration, automatizando también así esta parte de la seguridad y cuidando la evolución segura de su sistema. De esto les va a estar hablando Alejandro Ceballos y Silvia, de estas herramientas específicamente, y Gerardo va a contarle, en base a su experiencia en consultoría, la importancia de resolver esto de forma holística en sus proyectos. Pasemos a hablar ahora de la arquitectura de vuestras soluciones y las mejoras que tenemos en GeneXus alrededor de esto. En lo que hemos trabajado en GeneXus 17, específicamente alrededor de esto, es que ustedes puedan evolucionar esos sistemas y que mientras evolucionan los sistemas también puedan evolucionar las arquitecturas. Nosotros mismos vivimos esa necesidad en el proyecto de coronavirus. Primero teníamos que desplegar en muy pocos días una primera solución y eso lo hicimos en un monolito. Luego ya en unas semanas más hemos evolucionado el sistema, fue creciendo el sistema y precisamos pasar a un esquema de mini services. ¿Por qué? Porque queríamos desplegar distintos componentes en distintos momentos. Y finalmente este año, con los nuevos requerimientos alrededor de los sistemas de vacunación, agregamos a este sistema toda esa parte y ese módulo en realidad fue basado en un esquema de microservicios. Así que es cierta esa necesidad de ir evolucionando las arquitecturas a medida que van evolucionando los sistemas y nosotros en GeneXus decidimos dar mayores facilidades para esto. Y de esto les va a estar hablando Gonzalo y Gastón. Así que hasta aquí una visión general de las novedades de GeneXus 17 a lo largo de este último año y el foco que hemos puesto en cada uno de estos pilares. Está lista entonces GeneXus 17 para que ustedes desarrollen sus sistemas de misión crítica con esta última versión. Es un low code y es future proof. Y esto es GeneXus y es un honor para nosotros poder dar soporte a vuestros proyectos. Muchas gracias.